7 de la mañana con 37 minutos. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, economista Carlos de la Torre? Como siempre, un gusto, un placer poder conversar con usted. ¿Cuál es la evaluación desde la materia que usted maneja y con muchísimo acierto, en la económica? Su análisis, su reflexión de lo que han sido estos 3 primeros meses de gobierno. Bienvenido, buen día. Bueno, Alexis, un buen día y un saludo muy especial para todas y todos quienes nos acompañan este momento. Bueno, la proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo y todo lo que antecede a este envío dan cuenta de cómo se está manejando la economía en este mismo momento y en estos 3 meses anteriores. Hay ya un pecado original en el envío de la proforma presupuestaria, que ya lo han advertido muchos analistas, que es el incumplimiento del artículo 38 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que indica de manera expresa que no puede remitirse las proformas presupuestarias a la Asamblea sin antes haber aprobado el Plan Nacional de Desarrollo por parte del Consejo Nacional de Planificación. Así que no se ha cumplido este requisito previo, que no es menor, y con eso ya se vuelve ilegal todo el proceso siguiente. O sea, lo que no podría pasar, perdón que le interrumpa ahí, economista, lo que podría suceder es que la Asamblea podría devolver esa proforma al Ejecutivo y decirle, señores, les hace falta esto, ¿no? Cumplir con lo que dice la ley. Exactamente, porque seguir un proceso que está viciado por este problema de incumplimiento de parte de la Asamblea también es algo que lo van a tomar muy en cuenta. Pero más allá de la parte jurídica, es lo que está detrás. El hecho de que no exista un plan nacional de desarrollo es gravísimo. ¿Qué quiere decir? Que no hay un programa económico. El gobierno no tiene un programa económico, no tiene claro qué es lo que va a hacer en materia económica. Entonces, al no tener definidos en un plan objetivos y metas, la siguiente herramienta de planificación más importante es justamente el presupuesto general del Estado, porque ahí se define la política fiscal de un gobierno y esta tiene que estar articulada con el resto del espacio de la política económica, con la política monetaria, con la política financiera, con la política del sector real, la política productiva, la política de comercio exterior, etcétera. Si no tenemos una planificación previa, entonces todo esto simplemente resulta que son, para decirlo de una forma con propiedad, son esfuerzos totalmente dispersos, sin coherencia ni consistencia. Ahí entonces se ratifica lo que usted decía hace un momento, economista, el hecho de que el gobierno del presidente Lasso, estamos viendo, no tiene una hoja de ruta, como suelen llamarla los políticos, es decir, no tiene un programa económico plenamente y claramente definido. Exactamente, porque esta falla tan grave no podemos decir que es cuestión de la secretaria, que se olvidó de enviar para su aprobación el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, esto lo tienen muy claro, simplemente no tuvieron la capacidad para desarrollar esta planificación, y eso nos dice que no solo no existe esta planificación, sino el grado de incompetencia de quienes están a cargo de diseñar la política económica del gobierno, porque no la han diseñado todavía y ya nos hemos ido más allá de los plazos legales para tal efecto. Pero, a ver, yo quisiera citar ahí, quizás más en lo político, un comentario que hiciera en estos días del doctor Ramiro Aguilar, y que usted lo traslade a la lectura económica, técnica, ¿qué le parece? El doctor Aguilar decía, tenemos un presidente que desde el 2013 hasta la fecha ha venido disputando en contiendas electorales como candidato para llegar a gobernar. Se suponía que después de haber pasado tanto tiempo siendo candidato, elaborando planes de gobierno, elaborando también programas económicos, el presidente Lasso tenía que haber estado mejor preparado que cualquiera para llevar adelante sacar adelante este barco, economista, pero resulta que ahora vemos que no ha sido tan así, pues no ha sido tan fácil como ellos lo decían en campaña incluso. No sé, creo que perdimos contacto. Carlitos, no sé si me copias, perdimos contacto con el entrevistado, creo que se nos cayó el internet también. Sí, tuvimos problemas con la
la conexión, lamentablemente. ¿Tiene que volver a conectarse el invitado? Es nuestra conexión, sí. Les estaba alertando hace un momento en el chat de que estamos con problemas con internet. Ya vamos a hacer lo necesario desde la operación técnica acá en los controles para poder retomar el diálogo con el economista Carlos de la Torre una vez que se reinicien nuestros equipos, nuestros aparatos para restablecer el diálogo, ¿no? Y la conversación que sobre este tema que tanto nos interesa, nos llama la atención y que tiene que ver con la materia económica, ¿no? Vemos que poco se ha avanzado en aquello, y lo decía ayer también en el diálogo que mantuvimos el doctor Basabe, lo decía el asambleísta Henry Kronfle. Recordar que Henry Kronfle es de la tienda social cristiana que llegaron al poder junto a Guillermo Lasso en alianza, y él también decía que lamentablemente el gobierno no ha enviado todavía ningún proyecto que busque reformar lo económico. No hay una reforma tributaria, no hay tampoco una iniciativa de carácter laboral, que digamos ahora con lo que ha dicho el ministro Donoso sí nos genera una profunda preocupación de que se van a eliminar las indemnizaciones. Decir a usted mañana, si es que digamos tal cual como lo ha pensado el ministro Donoso, si usted lleva X cantidad de años en una empresa, en una institución, deciden votarlo, simplemente se va sin un peso en sus bolsillos, ¿no? Según entiendo, así ha sido la declaración. Por eso creo que es pertinente y será muy, muy necesario que el equipo de comunicación y los asesores del ministro de Trabajo le digan y le amplíen al país la información y el contexto de esta declaración que, insisto, así como se lee tal cual, genera inquietud y genera preocupación. Entonces, no ha habido de parte del gobierno todavía luces claras, lo han venido diciendo todos los analistas y todos los invitados que hemos tenido en estos días, con respecto de qué va a pasar con la materia y la política económica del gobierno del presidente Lasso. Bueno, lo que estábamos antes. Ahí está, el economista técnica. Carlos de la Torre, hemos establecido nuevamente contacto con él vía telefónica. Por favor, economista. Bueno, luego de estas fallas técnicas nos habíamos quedado explicando que es evidente que detrás no hay un programa económico, y lo que sorprende es que un presidente que ha estado de candidato tanto tiempo tenga un desconocimiento supino, que eso es lo que nos transmite con esta situación, que él y su gobierno tengan un desconocimiento supino de cómo manejar diversos aspectos de lo que le corresponde a un gobierno ya en funciones, y no sería en materia económica, teniendo en cuenta que es uno de los elementos tremendamente sensibles, y más ahora que hemos sufrido como país de la mayor crisis ya a nivel de catástrofe en materia económica y social. Entonces esto es inadmisible que se dé en la situación todavía en la situación en que vive el Ecuador. Economista, yo le mencionaba este tuit de Ramiro Aguilar que, digamos, hablaba de lo político y quería que usted lo vincule con lo económico. Lo ha hecho ahora respondiéndonos, porque, digamos, hay esa inquietud, ¿no? Y yo hace un momento recogía un hilo de tweets que una buena amiga en Twitter elaboró el día de ayer a partir de las propuestas del candidato entonces Guillermo Lasso y la alianza Creo PSC, en donde hablaba de delegar varias instancias, no solo el tema estratégico, la telefónica y demás, o el Banco Pacífico, sino hablaba de delegar a los privados, por ejemplo, la salud, también la educación y demás. Y se plantea en estos días la posibilidad de que el gobierno se siente a dialogar con la CONAIE, y una de las exigencias de la CONAIE, que además es bandera de lucha desde las protestas de octubre del 2019, es precisamente el tema del subsidio a los combustibles. ¿Usted cree que hay posibilidad alguna, tomando en cuenta las declaraciones del propio presidente Lasso, que ha dicho que él no va a retroceder en esa decisión, de que el gobierno revea la aplicación de este sistema de bandas para la liberalización del precio de los combustibles, considerando que eso forma parte del acuerdo firmado por Ecuador con el FMI? Bueno, aquí hay dos elementos, pero que están relacionados. El tema de los subsidios a los combustibles y esta falta de planificación, y esto de que se le dejaría al mercado, a la empresa privada, la solución de todos los problemas económicos del Ecuador. Bueno,
Evidentemente esta lógica de que el mercado resuelve todo es el punto opuesto a lo que significa una planificación justamente desde el Estado para poder conducir todos los esfuerzos hacia los mismos objetivos. Entonces eso creo que queda bien claro, que también puede ser una explicación de por qué se ha dejado de lado la planificación. Pero el problema del mercado es justamente lo que está detrás de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Esto no es por una cuestión fiscal, porque el problema fiscal se resuelve por otra parte. Esto es una cuestión justamente de mercado. ¿Para qué? Justamente para permitir y facilitar a que empresas privadas internacionales entren en el muy lucrativo negocio de la importación de derivados. Hasta este momento era Petroecuador quien importaba los derivados, pero justamente al traerlos a precios internacionales, aquellos que se necesita para cubrir el déficit que tenemos internamente, porque nuestras refinerías no pueden producir todos los derivados que consumimos. Entonces esa diferencia importaba Petroecuador, evidentemente comprando afuera a precios internacionales, pero vendiéndolos internamente al precio local, que es más bajo, era más bajo, y ese era justamente el subsidio. Al abrir este espacio a privados, que es lo que hizo Moreno, tiene que darles el chance a que ganen una utilidad. ¿Cómo? Quitándonos a los ecuatorianos el subsidio, así que cada dólar adicional que usted, Alexis, quienes nos oyen, paga por llenar tanque su combustible, es inflación que todos vamos a pagar hasta en las compras de la tienda de la esquina, significará que esos recursos adicionales que salen de nuestro bolsillo es para que ganen utilidades de empresas importadoras de derivados internacionales. Y a esto se suma también este proceso de concesión de la refinería de Esmeraldas, justamente entregar a empresas privadas para que refinen ellos el combustible que se produce internamente, los derivados, y también lo vendan a precio internacional localmente y puedan obtener una utilidad. Ese es el concepto de mercado que está detrás justamente de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Ahora, yo decía algo en el comentario, economista, a ver, eliminan los subsidios y eso aparentemente o supuestamente al Ecuador, al Estado ecuatoriano, le genera un ahorro, porque ya no está destinando usted esos recursos del erario nacional para subsidiar precisamente una parte del valor del galón de gasolina, etcétera, de diésel. Pero en su propuesta de gobierno, Lasso dice, esos recursos los vamos a direccionar a salud, educación, a seguridad y estatales. Pero resulta que en seguridad no vemos mayor inversión porque en las cárceles la cosa sigue mal. En educación tampoco, porque vemos que las universidades públicas reclaman el pago de una deuda de $100 millones que no ha sido pagada. Las universidades privadas han dicho, el gobierno nos va a recortar $12 millones para becas que antes estaban destinadas a estudiantes de escasos recursos económicos. Y en salud, digamos, ahí sí hay el plan de vacunación que está en marcha, pero en lo demás no. Entonces, ¿a dónde se están yendo los recursos que el Ecuador está ahorrándose por motivo de este sistema de bandas de los combustibles? Ya, la explicación parte del propio concepto. Aquí no hay ahorro. ¿Por qué? Porque la economía somos todos, ¿ya? El manejo de lo fiscal o la parte fiscal es una sección, un pedazo de toda la economía. ¿Y dónde está el grueso de la economía? Somos usted quienes nos escuchan, Alexis y yo, somos las personas, pues. Entonces lo que se está es sacando recursos de una parte de la economía para entregarle a la caja fiscal esos recursos, pues. Entonces aquí no hay ahorro, ¿ya? O más bien del otro lado, unos recursos que nos facilitaba el Estado a través de los subsidios, ahora ya no tenemos acceso a esos recursos y el Estado esos recursos los dirigirá en función de sus prioridades. Y el problema fundamental que nosotros vemos es justamente que al no verse reflejados estos recursos ahora adicionales en manos del Estado, que se dirijan a lo que beneficia a la sociedad, que es educación, que es salud, que es seguridad. Entonces, ¿qué es lo que queda? Seguramente, y quizás hasta, ni siquiera seguramente, con precisión absoluta, estos recursos van a irse para poder cumplir el pago de la deuda externa, frente al cual el gobierno de Moreno ha sido muy cumplido, inclusive en el marco de la pandemia está adelantado pagos de deuda externa. Así que es evidente que esos recursos no están siendo canalizados, no se canalizarán,
a lo que beneficia a la mayoría de los ecuatorianos. Ahora, por otro lado, economista, en estos días llegaban $1.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Uno creía que esos $1.000 millones se iban a inyectar a la economía para precisamente dinamizar el motor productivo, económico del país, pero resulta que lo que van a hacer es nuevamente enviar a las reservas y mantener esas reservas a tope. Entonces, ¿cómo entiende uno ahí cuáles son las prioridades que tiene el gobierno nacional? Bueno, es evidente que aquí hay una intención clara de favorecer a los grandes del país, es decir, a quienes les debemos dinero. ¿Por qué? Porque esta acción de mantener esos recursos en las reservas del Banco Central del Ecuador está dando una señal muy poderosa, en el sentido de que el país tiene la liquidez para realizar pagos internacionales. ¿Cuáles son los pagos internacionales que le interesa al gobierno o generar este mensaje? Son justamente los pagos para poder servir la deuda externa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nivel internacional, como hay más seguridades, los bonos de nuestro país que están circulando empiezan a subir su precio. ¿Por qué? Porque está indicándose con esto que hay más seguridad de poder recuperar ese capital para los inversionistas internacionales. Entonces, quienes compraron esos títulos, especialmente durante la pandemia, que esto fue antes de la famosa renegociación de Martínez y el adelanto del pago de la deuda, compraron papeles que valían 100, los compraron en 20, 25, pero ahora están vendiéndoles casi a los 100 mismo, pues. Entonces se generó un negocio multimillonario para esos grandes inversionistas tenedores de nuestros bonos, que son los acreedores del país, a costa del desarrollo social y económico de los ecuatorianos. Eso es todo, es un elemento más que entra dentro de este gran rompecabezas para favorecer a los grandes tenedores de bonos, que muchos de ellos son ecuatorianos. Economista, en esta proforma, tengo entendido, por lo que les he escuchado y les he leído a algunos legisladores en sus redes sociales, hay un recorte de más o menos $2.500 millones. ¿Ese recorte a qué áreas de la economía y del Estado se va a dirigir el recorte? ¿A quién va a afectar? Ya, pero antes del recorte yo quiero también indicar otros elementos, porque ese recorte incluso es mucho mayor, es decir, ni siquiera podemos hablar de un recorte, sino de un presupuesto mentiroso que ni siquiera va a poder cumplirse lo que está establecido, inclusive en términos de gastos recortados y a dónde van esos recortes. Salud, educación, ya estamos viendo a las universidades cómo se les ha recortado el rubro de las becas a las cofinanciadas, a la universidad pública le dan por goteo con las justas para sobrevivir, etcétera. Pero aquí quiero indicar varios otros elementos. Para poder construir la proforma presupuestaria, se parte de previsiones macroeconómicas en las que interviene el Banco Central del Ecuador. Y los datos que nos han entregado, que han entregado al país en la proforma, oficiales de estas previsiones, generan inquietud. Primeramente, se establece un nivel de inflación negativo, pequeñito, menos de 1%, pero negativo. Es decir, con esto se supone que los precios estarían cayendo a lo largo del año 2021. Pero el problema no es la previsión en sí misma, sino que ya hay datos reales del INEC publicados al mes de julio de este año y nos indican que el acumulado de la inflación de este año, de enero a julio, es un poco más del 1%, pues. Eso quiere decir que para fin de año seguramente estaremos con una inflación acumulada del 2%, mientras en la proforma nos dicen que va a ser negativa. ¿Qué significa esto? Que con ese cálculo de inflación de la proforma presupuestaria se están subestimando los gastos, es decir, se están calculando gastos menores de los que realmente van a producirse. Pero por el otro lado, ¿qué pasa? Otra variable que es fundamental es la estimación del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque por ahí están, en cambio, buena parte de los ingresos para la caja fiscal. Y en la ¿Y el barril está fijado en qué precio? Si nos aclara eso, economista, para tenerlo claro. A ver. ¿En la proforma qué valor está? 59, algo. Y el problema es que el WTI marcador del crudo ecuatoriano hoy día está en alrededor de 65. Con los descuentos que nos hacen por el famoso castigo, que en realidad son las comisiones de los intermediarios, en realidad nosotros estamos vendiendo a ese valor. Y de esta manera también es un dato falso, porque los meses anteriores, ojo, este es un presupuesto para todo el año, es decir, hay que considerar también lo que ya ha sucedido
en los meses anteriores, porque hay que pagar cuentas que vienen de los meses anteriores. Entonces, con un precio del barril de petróleo menor, lo que se está haciendo con esta estimación es, en cambio, sobredimensionando ingresos. Es decir, es una proforma que nos presenta ingresos mayores de los que realmente van a ser, y eso ya tenemos claridad, y nos presentan gastos menores de los que van a ser. Entonces ahí sí sale un déficit fiscal políticamente correcto, pero con un presupuesto mentiroso. A la larga no van a terminar ni siquiera cubriendo los gastos que ya están reducidos para los sectores que a todos los ecuatorianos nos interesa. Así que ni siquiera esa reducción de 2.500 millones, sino que va a ser mucho mayor en la realidad, y estos grandes sectores van a verse muy afectados. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, municipios, juntas parroquiales, a los que el gobierno también les da deuda? Y no es, digamos, ese no es pecado ni es culpa únicamente de Guillermo Lasso, sino que arrastra también deuda desde el periodo anterior. Pero ¿qué pasaría con ellos que están preocupados también por la falta de recursos, lo cual se traduce en falta de gestión y obras que la ciudadanía necesita? A ver, efectivamente, estas deudas importantes, que para los GATS ya estamos hablando de cerca de 1.800 millones de dólares que se han venido acumulando de periodos anteriores, justamente porque han sido presupuestos mentirosos, ¿no? Y vemos que en el caso del IES, la deuda total del Estado con el IES es superior a los 7.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que está en la proforma presupuestaria? Están las asignaciones por que corresponden, en el caso del IES, lo que corresponde al 40% del fondo de pensiones, y en el caso de los GATS, lo que corresponde al ejercicio 2021. No está establecido ningún espacio para poder cubrir lo que se llama el arrastre, es decir, todas estas deudas pendientes que vienen de periodos anteriores, es decir, al menos del 2021, que quede bien claro que no va a darse ni siquiera algún paso en el sentido de ir resolviendo esta problemática, al menos desde un primer vistazo de la proforma presupuestaria de este año. Economista, yo quisiera pedirle a usted su respuesta, su reacción a unas declaraciones que ha dado el ministro de Trabajo y que, créanme, a nosotros nos han dejado realmente preocupados con respecto de los derechos laborales, que se piensa eliminar la indemnización a los trabajadores despedidos, ha dicho. A ver, desde la perspectiva conceptual jurídica, ya no nos debe sorprender si es que para la proforma incumplen el Código de Planificación y Finanzas Públicas, hay un posible incumplimiento constitucional con esto de los ingresos permanentes y gastos permanentes, y que ahora desde el Ministerio del Trabajo se establezcan mecanismos que se van en contra de derechos adquiridos y desde hace más de 80 años, o sea, no nos debería para nada sorprender. Lo grave es que lleguen a implementarse todos estos mecanismos que ya atentan, como digo, contra los derechos de los trabajadores ecuatorianos, y derechos que están ya presentes aquí durante décadas. Entonces, eso es lo grave, porque estamos volviendo a una etapa propia del capitalismo salvaje del siglo XIX en otras regiones del mundo. Casi que estamos casi que vamos a llegar a ese nivel. Es increíble eso. Antes de cerrar el diálogo con usted, economista, le quería trasladar una inquietud de un oyente que nos está siguiendo con mucha atención a propósito de... ya restablecimos la transmisión vía streaming por Facebook y por YouTube para quienes nos estaban preguntando. Tuvimos un problema con el servidor de internet, pero ya estamos nuevamente al aire. Esos acreedores nacionales que son tenedores además de los bonos, ¿se puede saber quiénes son? Porque los ecuatorianos siempre escuchamos eso, ¿no? Son nacionales, pero ¿quiénes son? ¿Se puede decir? Por supuesto que se puede saber. ¿Acaso que eso es secreto? Porque los bonos de deuda externa del Ecuador y de todos los países se van transando a nivel internacional y con nombres y apellidos de quiénes son los dueños, de quienes compran, de quienes venden. Y solo basta un pequeño esfuerzo del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo le cuento, cuando yo estuve hecho cargo, empezamos a trabajar en esa línea. Claro que también ponen dificultades las entidades internacionales que administran estos papeles. ¿Por qué? Porque justamente operan alineados a los intereses financieros, inclusive nacionales. Y yo lo que puedo comentar en este momento es que a través del Banco Central del Ecuador ya detectamos una posibilidad bastante
próxima a que sea certeza, de que entidades financieras ecuatorianas muy grandes utilizan testaferros internacionales, otros bancos de otros países, y a través de operaciones ficticias con esos testaferros sacan recursos del país, incluso evitando el pago del impuesto a la salida de divisas, para que con esos recursos se adquieran los bonos soberanos del país y se pueda hacer negocio con información privilegiada que tienen estos actores que pueden tener incidencia o tuvieron incidencia en el Ministerio de Finanzas, en el gobierno de Moreno, poder justamente manipular las acciones del Ministerio de Finanzas para incidir en los precios de los bonos y que eso efectivamente les genere ganancias. Entonces ya había indicios, como digo, de que habían estos mecanismos de testaferrismo a nivel de entidades financieras locales con entidades financieras de otros países de América Latina. Cierro esta entrevista con el economista Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas, preguntándole, ¿cuál cree usted que es el interés y la persistencia del gobierno del presidente Lasso por ingresar a la Alianza del Pacífico? Bueno, otra vez volvemos al tema del mercado y de los negocios. Para que nosotros entremos ya como miembros plenos a la Alianza del Pacífico, lo que el Ecuador requiere es de la suscripción de un tratado comercial con México, que es con el último país con el cual no tenemos un tratado comercial en los términos que se requiere para la Alianza del Pacífico. ¿Ya? ¿Por qué esa vehemencia para la Alianza del Pacífico? Justamente porque hay sectores importadores en productos de México que se verían altamente beneficiados justamente por tener que pagar aranceles más bajos. Y aquí voy a decir puntualmente, importación de automóviles es uno de los sectores que se va a beneficiar notablemente porque han perdido mercado frente a los automóviles de origen europeo que por la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea han visto sus aranceles irse reduciendo en estos últimos años y esto ha generado una competencia importante, un desvío del mercado hacia ese origen, dejando de lado un origen que ha sido importante también en la importación de automóviles en el Ecuador, que es del origen mexicano. Muy bien, le queremos agradecer muchísimo, economista, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Le mandamos un fuerte abrazo, muy gentil. Muchísimas gracias, Alexis, y como siempre a las órdenes, un buen día. Placer también. 8 de la mañana con 4 minutos, era el diálogo con el economista Carlos de la Torre. Nosotros hacemos un breve corte y regresamos de inmediato. Ya está en sala de espera nuestro siguiente invitado, el economista Alberto Acosta. Volvemos.